¿Qué es un pedimento? Bueno, hasta hace algunos años todo mundo decíamos, pues el pedimento es una declaración. Estamos declarando N cantidad de cosas en un pedimento, ¿sí? A partir de la reforma sendaria del 2013, aquella que mandó el expresidente a hoy en día, Enrique Peña Nieto, diferentes leyes, entre esas pues, la ley aduanera, que incluyó en el artículo 2 de la ley aduanera una definición de pedimento. El pedimento es una declaración en documento electrónico. Lo menciono porque muchos estamos acostumbrados al uso del papel. Incluso vemos un pedimento y hoy en día lo vemos en un PDF, ¿sí? Una documentación impresa en forma digital, pero en realidad es un documento electrónico. ¿Por qué es un documento electrónico? Porque a partir de información escrita, ¿sí? En papeles, como son las facturas de los proveedores, las guías o conocimientos de embarque, los acuses de valor electrónicos, pues los agentes aduanales, bueno, perdón, digo agentes aduanales, en realidad pues son personas como nosotros, que no somos agentes aduanales, que trabajan en la agencia aduanal, que mediante un sistema capturan esta información para llenar un formato de pedimento, ¿sí? Entonces, se llena el formato del pedimento y ese formato genera información que se transmite con respecto del cumplimiento de las regulaciones que gravan ya sea la importación o la exportación de mercancías del territorio nacional. La información, pues, tiene que ver en su alrededor con las mercancías. ¿Qué mercancía? ¿Qué cantidad? ¿Qué valor? ¿Qué precio? ¿Quién la vendió o quién la exportó en el país de procedencia? ¿Quién la está importando? ¿Sí? ¿Qué tipo de tráfico? Nosotros identificamos si es un tipo de tráfico aéreo, si es marítimo, si es terrestre. Y con esto nosotros también vamos identificando qué documentos debo de tener junto con mi pedimento. Por ejemplo, si es un tráfico aéreo, pues yo debo de contar con una guía aérea. Si es un tráfico marítimo, voy a contar con un conocimiento de embarque o el famoso BL. Y o si es un tráfico terrestre, ahora le llamamos cartaporte o listas de empaque. Oye, ¿y qué tiene que ver toda esta información del tráfico y los transportes? Bueno, vamos a ver nosotros un poquito más adelante que hay un valor en aduana de mercancías, y ese valor en aduana se compone también de información que tiene que ver con el manejo de las mercancías, en lo que respecta principalmente, por ejemplo, a los fletes, a las maniobras, a la carga, a la descarga de mercancías. Entonces, pues principalmente, por ejemplo, con el tema de los fletes, muchos de estos vienen en la guía aérea o en el conocimiento de embarque, ¿sí? Un régimen aduanero. El régimen aduanero, pues es el que nos dice cuál es el destino de las mercancías, ¿sí? Tenemos el régimen definitivo, el régimen temporal, tenemos los tránsitos, que es el tránsito interno, el tránsito internacional, tenemos el depósito fiscal, y entonces cada uno de ellos tiene especificaciones, ¿sí? Para el destino que se le va a dar a la mercancía, ya sea de importación o de exportación. Bueno, ¿qué más en este documento? Bueno, pues los demás datos que se exijan de acuerdo a las formalidades de la entrada o la salida, en el caso de la exportación, del territorio nacional. Bueno,
Importante, les mencionaba yo, el documento es electrónico, el pedimento es electrónico. Entonces, sí, debo de tener un archivo PDF, pero debo de tener información electrónica de mi pedimento, ¿sí? Y no solamente del pedimento, de los documentos que lo acompañan. Por ejemplo, un acuse de valor es un documento electrónico y todos los demás documentos que se digitalizan hoy en día, como los certificados de origen, como la propia guía, el BL, la factura del proveedor, son documentos digitales, que de igual forma se transmiten a través del sistema electrónico aduanero a la autoridad y regresan, se transmiten, lo recibe la autoridad y regresa con una firma, podemos decir, con un acuse de recibido, ¿sí? Y esto va a ser muy importante porque la auditoría también tendrá que ver con la información que se transmite. Es decir, no solamente lo que yo estoy declarando en el pedimento, sino también lo que estoy transmitiendo junto con el pedimento. Bueno, importante mencionar la prevalidación. Nosotros hemos escuchado, ¿sí?, que de repente el agente aduanal o la agencia aduanal, el contacto de la agencia aduanal, nos dice, es que no me da firma, no valida. Hay un proceso anterior que se le llama prevalidación. La prevalidación básicamente es en que se compruebe que los datos que están declarados en el pedimento estén dentro de los criterios sintácticos, catalógicos, estructurales y normativos del llenado del pedimento, ¿sí? Esto de acuerdo a lo que establece el SAT, ¿sí? Ahora, importante, básicamente la prevalidación lo que hace es que se transmite información entre el sistema en donde la agente aduanal elabora el pedimento y el sistema aduanero. ¿Para qué? Para que valide esta información. Tomar en cuenta, y por eso lo menciono, que no valida, ¿sí?, si yo me equivoco en declarar 100 piezas y eran 1000, eso no lo valida la prevalidación, ¿sí? Valida, por ejemplo, es un ejemplo solamente, valida, por ejemplo, tu número de programa IMEX. Tú tienes un IMEX en donde el programa o la autorización de IMEX comienza con 2005 y el número 127. Ese es tu número de registro. Ese número de registro de IMEX está ligado al nombre de una empresa, a un RFC, y entonces hacen el match, ¿sí? Hacen ese cruce de información y decir, ok, sí pertenece el IMEX a este RFC y el IMEX está activo. Entonces, ese es el tipo de validación que hacen a través de este servicio de prevalidación. Importante, no confundir con el previo, porque luego me han dicho, oye, ¿y entonces el previo es lo mismo? No. El previo, por si alguien no ha escuchado esa palabra o no está familiarizado con la palabra el previo, bueno, el previo es que la agencia aduanal, antes de pagar el pedimento, hace una revisión de los documentos que nosotros le hemos enviado para la operación. En este caso, la importación, lo menciono de esta forma, la importación, yo le envío la factura y le envío la guía y le envío una lista de empaque. Y entonces en la factura dice que son 100,000 piezas a determinado precio y en la lista de empaque le dice que son 10 cajas, cada una con 10,000. Ah, pues entonces son 100,000 piezas. Entonces ellos hacen una revisión de lo físico contra los documentos. Si esto coincide,
ellos procederán a hacer el pedimento. Entonces, el previo, porque luego hay una confusión entre prevalidación y previo, es totalmente diferente al tema de la prevalidación. ¿De acuerdo? Permítame un segundo. Aquí está. Bueno, nosotros como importadores y como exportadores, incluso nuestros agentes aduanales, cuando están actuando por cuenta de nosotros como, para no decir import y export, decir contribuyente, como contribuyente, ¿sí? Ellos van a determinar las contribuciones, ¿sí? Los impuestos. Y dependiendo la mercancía, la fracción arancelaria, el origen de las mismas, las cuotas compensatorias. Para lo cual lo van a manifestar en el pedimento, ¿sí? Ahí van a manifestar de las mercancías que se pretenden importar o exportar, las contribuciones, ¿sí? Ojo, es obligación compartida entre contribuyentes y agentes aduanales, incluso agencias aduanales, ¿sí? Porque es a quienes contratamos nosotros para que hagan el servicio, para que actúen por cuenta de nosotros como contribuyentes en la aduana, ¿no? Para la entrada o salida de mercancías. Esto lo hacen bajo protesta de decir verdad y, bueno, pues, ¿qué van a declarar? Ya más o menos platicamos de las mercancías. Bueno, ¿qué mercancía? Descripción, estado, si es nueva o si es usada, el origen de las mercancías, y cuando mencionamos el origen es por aquellas cuestiones en las que nosotros como importadores, a través de un documento que es el certificado de origen, podemos acceder a preferencias arancelarias y pagar menos impuestos. Entonces, pues van a verificar que efectivamente la mercancía sea del origen que nosotros estamos declarando. El valor en aduana. El valor en aduana es la base gravable para que se determinen las contribuciones, ¿sí? Entonces, ellos van a verificar cómo se conforma ese valor en aduana, de acuerdo a los documentos que se presentan, lo declaran en el pedimento, ¿sí? Y a partir de ahí surge una serie de obligaciones que tienen que ver con las contribuciones. Menciona aquí lo que dice método de valoración. Cuando menciona el método de valoración, tiene que ver con que nosotros hayamos aplicado, o ya sea un valor de transacción, de acuerdo al artículo 64 de ley aduanera, o hayamos utilizado alguno de los métodos, ¿sí?, que son mercancías idénticas, mercancías similares, precio unitario o valor reconstruido, para determinar el valor de las mercancías cuando no exista un valor de transacción, es decir, cuando no hay una compraventa como tal de mercancías. Entonces, bueno, pues eso también juega o es una parte importante para el valor en aduana, así como el tema de las vinculaciones. Cuando hablamos de vinculación, tiene que ver con que si yo estoy importando de un proveedor que está en el extranjero, pero si ese proveedor está en el extranjero, es parte de la familia de la empresa, lo menciono de esta forma para que quede un poquito más claro, es parte de la familia de la empresa, que los precios o los valores que se hayan declarado en los documentos y con los cuales nosotros estamos importando, pues no sean valores inferiores a los valores de mercado. ¿Por qué? Porque podemos caer en prácticas desleales de comercio exterior. Entonces, va de la mano el tema de la vinculación, declarar en el pedimento si la operación que estamos haciendo con determinado proveedor hay una vinculación, si se ve afectado el precio o si no se ve afectado el precio. Normalmente lo que declaramos nosotros es que sí hay vinculación. ¿Por qué? Porque la empresa que me está
entregando las mercancías, pues es la casa matriz, ¿sí? Pero el precio no se ve afectado. ¿Qué quiere decir? Que está sobre los precios de mercado. Punto número 3, la clasificación arancelaria. El tema de la clasificación arancelaria es muy importante porque de ella se desprende un cúmulo de obligaciones que tienen que ver con los aranceles y con el cumplimiento, ¿sí?, en cuestión de regulaciones y restricciones no arancelarias, aprovechamientos, cuotas compensatorias y demás obligaciones que tengan que ver con la propia clasificación arancelaria. Finalmente, pues la obligación de manifestar el pedimento, pues es que las contribuciones que se han causado derivado de la importación o la exportación en su caso, ¿sí? Y las cuotas compensatorias, ¿no? Entonces, esa es la obligación que tenemos nosotros. Y todo esto que estamos platicando así de forma muy, muy general, todo esto va plasmado en el pedimento, ¿sí? Va declarado en nuestro pedimento. Importante, las contribuciones son pagadas por el importador o por el exportador al momento en que se presenta el pedimento para el trámite, antes de activar el mecanismo de selección automatizado. Importante que lo identifiquemos, ¿sí? Por ejemplo, yo ahorita traigo una importación y me dicen, oye, son 50,000 pesos de impuesto. Ok, depositamos el dinero, la gente paga el pedimento, pero todavía no se realiza el despacho. Se pagó el pedimento. Una vez que el pedimento está pagado, entonces sí, se toman las mercancías, se suben al transporte, transportista viaja con los documentos generados, ¿sí? Y se presenta ante la aduana a activar el mecanismo de selección automatizado, que muchos le llaman el semáforo fiscal, en donde la opción pues va a ser un verde y puede salir de la aduana, o un rojo y le tocaría lo que ya dijimos con anterioridad, reconocimiento aduanero. Entonces, importante, el pedimento se paga antes, se pagan las contribuciones con anterioridad a la activación del mecanismo de selección automatizado. El pago, no porque yo ya haya pagado, quiere decir que ya cumplí con una parte del proceso, ¿sí? Pero que quede muy claro, no exime del cumplimiento de las demás obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces se llega a pagar, pero no se cumplen con regulaciones y restricciones no arancelarias. La autoridad lo detecta y entonces vendrá una revisión, ¿sí? Entonces, eso va a ser muy importante, identificar en qué momento se paga y que de preferencia, pues nosotros cuando hayamos pagado, pues la operación esté, ¿cómo llamarlo?, de forma completa, ¿sí?